TRCN, Red Sonora para la Cultura. La hora de la verdad es cultura. Somos cultura. Qué música tan hermosa, Cindy. Cuéntenos de qué se trata y adelante con nuestro programa del lunes, Cultura para Todos. Doctor Fernando, sí señor, estamos escuchando una canción peruana que creo que es de las más conocidas en ese país, que se llama El Cóndor Pasa, que es del compositor peruano Daniel Alomía Robles. Es de 1913 esta canción y siempre la escuchamos cuando queremos hablar de Perú, y hoy la traigo a nuestra sección de cultura porque no sé si recuerdan que la semana pasada les hablaba de que se estaba pensando en la posibilidad de aumentar el aforo de ingreso diario de turistas a la ciudad inca de Machu Picchu. La ministra de Cultura del Perú estaba pidiendo pues informes diarios de lo que sucediera en esa ciudad, de cómo se comportaban los turistas, de cuál era el estado de esta ciudad inca. Y además, el doctor Fernando se había pues llegado a como un desacuerdo de alguna manera con la UNESCO, porque la UNESCO recomienda que por favor disminuyan el aforo de entrada de turistas a Machu Picchu a menos de 2.500 personas, y pues las autoridades peruanas estaban estudiando más bien aumentarla a un poco más de 5.000 personas diarias. Actualmente entran unas 4.044 personas diarias a Machu Picchu, que recordemos pues es una de las maravillas del mundo y además es patrimonio inmaterial de la humanidad, esto decretado por la UNESCO. ¿Qué ha pasado el fin de semana, doctor Fernando? Ayer la ministra de Cultura del Perú, Betsy Chávez, llegó a la ciudadela de Machu Picchu, llegó a Cusco primero, se reunió con varias autoridades locales y realizó una visita a la ciudadela de Machu Picchu, y pues lo que manifestó fue una preocupación por el desgaste que tiene esta maravilla del mundo. Está bastante preocupada, dice que no es algo que le deba preocupar solamente a los peruanos, sino a toda la humanidad, porque bueno, es un patrimonio no solamente del Perú, sino de todo el mundo, que la gente disfruta cada año, y que bueno, se debe realmente es hacer una gestión para que no se dañe este bien que, dice ella, pues es el aporte que el Perú le deja al mundo. ¿Qué está pasando en este momento, doctor Fernando? Los trabajadores del municipio de Aguascalientes, que es esa ciudad, es un pueblo muy chiquito, además le conocen también como el pueblo de Machu Picchu, ha salido a protestar y también ha pues amenazado incluso con irse a paro y hacer manifestaciones, porque si se reduce el aforo a lo que está pidiendo la UNESCO para poder preservar a la ciudadela de Machu Picchu, pues ellos, los trabajadores de los restaurantes, de los hoteles, pues de quien hacen vida allí, que viven del turismo de esa zona, pues estarían afectados. Entonces, ya pensando en el aumento del aforo, lo que se está viviendo es una tensión entre los habitantes de esa zona, que viven principalmente del turismo y de la gente que llega a esa región
del Perú para poder subir y visitar Machu Picchu, y bueno, las autoridades peruanas que eso de aumentar el aforo no va a ser posible, según las declaraciones que dio la ministra ayer. Los trabajadores del turismo de Aguascalientes, doctor Fernando, lo que han dicho es que se vieron muy golpeados por la pandemia del COVID-19, porque durante mucho tiempo no recibieron turistas y además se redujo el aforo para subir a la Ciudadela cuando se reabrió la frontera con Perú, ¿no? Cuando se podía recibir a turistas extranjeros. Entonces están pidiendo además que los dejen vender en el pueblo más de 2,000 entradas a la ciudad. En este momento, quien quiera ir a Machu Picchu debe hacer una compra por internet a través de la página web del Ministerio de Cultura, y allí se gestionan las entradas para poder llegar a la ciudadela de Machu Picchu. Alguna porción de ese aforo se vende en el pueblo de Aguascalientes, pero solamente son 200 entradas al día. Entonces, luego, como la mayoría de los viajeros no tienen la información de dónde comprar la boletería para poder visitar Machu Picchu, quedan varados en el pueblo de Aguascalientes porque no pueden adquirir entradas. Si no la han comprado previamente y ya se han vendido las 200 que el pueblo puede vender a los turistas, pues quedan allí varados y no pueden visitar Machu Picchu. Entonces, los trabajadores turísticos le están pidiendo al ministerio que por favor le suba el aforo. Lo cierto, doctor Fernando, es que hay una tensión entre los habitantes de esa zona y el gobierno de Perú, especialmente con el Ministerio de Cultura, pues para que sea explotado mayormente Machu Picchu y que bueno, tengan un beneficio para ellos, ¿no? Que viven del turismo. Habrá que esperar. Lo cierto es que no se va a subir el aforo a más de 5,000 personas diarias, porque la ciudadela está sufriendo un desgaste por la cantidad de turistas diarios que la visitan. Una de las grandes maravillas de la cultura precolombina, sin lugar a dudas, Machu Picchu, hay que protegerla. Desde luego los de Aguascalientes, se llama el pueblito. Aguascalientes, sí señor, además muy conocer. bonito, pero pues solo viven de eso, de el tren llega precisamente ahí, hay varias empresas de tren que salen desde Cusco para que la gente pueda llegar a este pueblo de Aguascalientes, y en realidad uno ve muchos hostales, restaurantes, mercados, sí, donde se venden tiendas de souvenirs turísticos y la gente solo vive del turismo en esa región de Perú. Bueno, entonces pues maravillosamente que esa gente pueda vivir bien, pero hay que proteger semejante joya que es Machu Picchu, semejante joya. Sí, usted nos ponía la música del Cóndor Pasa. Yo recuerdo cuando la cantaba una cantante que seguramente usted no tiene en sus redes porque es una cantante de hace tiempos, Ima Sumac, la gran cantante del Cóndor Pasa. De manera sí, pues que... Sí, señor, la conozco, pues con su nombre la recuerdo, sé que es muy conocida. Doctor Fernando, el pasado lunes 15 de agosto ya el Ministerio de Cultura se había reunido con el gobierno regional de Cusco y la municipalidad de Machu Picchu, que es donde está este pueblo de Aguascalientes, para tratar de llegar a un acuerdo. Ahí se había planteado la idea de subir el aforo, pero pues tras la visita de la ministra y de todos los informes que ha recibido, pues es muy probable que eso no suceda. Y bueno, hay la amenaza entonces de los habitantes de Aguascalientes y de las empresas de turismo de esa zona, incluso de paro y de manifestaciones, pues si no se llega a un acuerdo que los beneficie. Muy bien. ¿Qué más tiene para contarnos en este lunes después del fin de semana cultural que tuvimos? Así es, doctor Fernando, este fin de semana también aquí en Italia pues hay un revuelo en el mundo del arte, porque apareció en una colección privada de una familia italiana un cuadro que probablemente haya sido pintado por Pablo Picasso.
y que el artista español le habría regalado a otro pintor alemán, que es Paul Klee, supuestamente como una parodia o en el que se burlaba de Adolfo Hitler. En el cuadro, que ya está difundido en redes sociales y en internet, pues se puede ver a el Führer pues allí con maquillado, con los labios pintados, con pestañina, y la cara, o lo que le hace el contorno a la cara, es una serpiente. Lo que ha dicho pues los expertos en el tema del arte es que hay algunas características en la pintura, en el trazo, en el uso de los químicos que se utilizaron o las pinturas que se utilizaron para hacer el cuadro, pues serían característicos de la obra de Pablo Picasso, pero no está firmado por nadie, no tiene una firma en ninguna parte. Y en Italia, que es donde tienen o donde fue encontrada esta pintura, le están haciendo entonces todos los análisis para poder saber si realmente fue Pablo Picasso quien la hizo. ¿Quién está a cargo entonces de esa investigación para poder hacer todos los estudios pertinentes para identificar si fue Pablo Picasso quien hizo esta obra? Es el expertos de arte y literatura del Centro UNESCO en Florencia. Esto es liderado por Annalisa Di María, y bueno, ella allí ha explicado cuáles son esas investigaciones o esos estudios que se tienen que hacer para poder determinar si fue Pablo Picasso quien la hizo. Es una pintura inédita, no está ni siquiera, doctor Fernando, en la lista de esas pinturas que están robadas. Por ejemplo, hay una lista, la UNESCO la maneja muy bien, que son pinturas de diferentes pintores que se han sido reportadas como robadas o desaparecidas. Hay un catálogo de esos. Esa pintura específica no aparece, o sea, no había registro de ella, y bueno, esto tiene al mundo del arte atento y además pues contento, porque esto demostraría esa oposición que siempre sintió Picasso, ¿no?, por Hitler y por el nazismo. Entonces están todos allí pendientes. Se podría situar la fecha en la que se hizo esta pintura entre 1935 y 1937, según pues esta experta de la UNESCO. Y además, doctor Fernando, esta familia italiana que tiene en su poder esta pintura, o era de ellos, hacía parte de su colección privada, pues tendrían un antepasado que trabajó muchísimos años en una estación de tren en Italia, y que por eso así habría pues adquirido la obra hace muchísimos años. Entonces, esperar a ver si se confirma que este cuadro lo habría pintado Picasso en esa época. Todo el mundo Bueno, pendiente. todo el mundo pendiente lo que valdrá un cuadro de esos de Picasso, por favor. Sí, señor. Si se llega a confirmar, pues esta familia tendría una pieza muy costosa en su colección de arte. Hay que esperar a ver qué se confirma. Y doctor Fernando, para cerrar nuestra sección de cultura de hoy, les quiero contar que este fin de semana se estrenó en Miami, porque sé que tenemos muchos oyentes en esa ciudad de Estados Unidos, un documental de José Feliciano, que es este artista puertorriqueño, además que recordemos, bueno, tiene ese problema de visión, es ciego desde que nació, pero es muy conocido en toda América Latina y Europa, y le hicieron un documental, doctor Fernando, que bueno, que cuenta toda su historia de vida, que lo acompañan varios conciertos a nivel mundial. Los realizadores también entrevistaron a sus familiares, a sus colaboradores más cercanos, a quienes trabajaron con él durante muchísimo tiempo. Está vivo, ¿no? José Feliciano no ha fallecido, incluso él también hace parte del documental, sale contando varias de sus historias. Y bueno, doctor Fernando, esto se estrenó en las salas de cine de Miami. Se llama José Feliciano detrás de esta guitarra. Recordemos que él en todos sus videos y sus presentaciones siempre aparece con su guitarra. Él mismo la toca cuando está
cantando, cuando está haciendo sus presentaciones. Y bueno, ya está disponible este documental para ver en salas de cine de Estados Unidos. Aún no se sabe cuándo se va a poder ver en Latinoamérica y si estará disponible en alguna plataforma para que los fanáticos de este artista lo puedan ver. Sin embargo, el año pasado este documental se ganó el premio a Mejor Película Latina en el Festival de Cine de Nashville en Estados Unidos. Está bastante bueno, la gente pues le ha tenido como una buena receptividad, la gente que lo ha visto, y estará entonces proyectándose por lo menos 2 semanas en salas de cine de Estados Unidos. No es el único gran artista ciego de nuestro tiempo, ¿no? No, señor, pues Andrea Bocelli. Nada menos. No, o sea, nada es menos. maravilloso, todavía lo vemos haciendo presentaciones, siempre está en festivales, todavía es un artista activo. Lo mismo José Feliciano, que además quien de nuestros oyentes no lo conozca, estoy seguro que sí, pero si no, seguramente han escuchado su versión de Feliz Navidad, ¿no? Que creo que es una de las canciones más conocidas de José Feliciano. Por el momento, doctor Fernando, todo en Cultura, la hora de la verdad, 8 de la mañana, 53 minutos. Para decir adiós. www.lahoradelaverdad.com.co. Escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de